Bienvenidos a un nuevo capítulo de Almas Verticales. Estamos en el aeropuerto porque estamos esperando visitas y se vienen visitas mágicas y vamos a conocer lugares mágicos, así que quédense. Quédense ahí porque este capítulo es diferente a todos los demás. Hola. Hola, mi amor. ¿La vimos estacionada? Buenos días. Empezamos a recorrer Quito antes de partir a un lugar mágico de Ecuador. Estamos ahora en el casco histórico, en la Basílica. Vamos a recorrer un poco. Estamos con familiares, vinieron papá y mamá, así que ahora somos 4 personas, así que acompáñanos en este pequeño recorrido por Quito, disfrutar el día antes de partir hacia Galápagos. Bueno, miren dónde estamos. Hoy cambiamos la filoneta. Vamos a dormir aquí porque, como les dijimos esta mañana nos vamos a Galápagos, señores. Así que La pregunta es dónde dejamos la filoneta. exactamente. Está bien cuidada porque este hotel tiene un lugar para que nosotros podamos dejar nuestra filoneta que entre por el techo, así que está Así todo es, bien. estamos en el Hotel Icala de Quito. Muy lindo. La verdad que es muy lindo. Sí. Nos dan desayuno, nos preparan el desayuno mañana a la mañana Porque también. salimos muy temprano. Así es, nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana para tomarnos un taxi de acá al aeropuerto, que tenemos 1 hora de viaje aproximadamente, y salimos hacia Galápagos a las 9:30, así que bueno, ahora a Después dormir. les vamos a ir contando cómo sigue esta historia. Así es, precios, quédense, precios y todo para ir a Galápagos. Buenos días, bienvenidos a un nuevo día. Aquí estamos por salir, estamos en el hotel, nos han preparado las birritas para que podamos desayunar, así que súper contentos. Ya estamos prontos a salir al aeropuerto. Ahora 6:15 nos pasa a buscar el remis del taxi y nos vamos a Galápagos. Bueno, ahora sí, ya en el aeropuerto, y antes de ir a Galápagos hay que hacer 3 cositas importantes. Sí, primero tenemos que ir ahí atrás, tenemos que llenar un formulario, hay que pagar $20. Después, Es como una tasa de ingreso. Claro, el segundo paso es ir a llevar las valijas para que las verifiquen que no llevas nada que no se pueda. Y el tercer paso ya es ingresar al embarque, así que bueno, nosotros estamos acá esperando para hacer ese último paso. Exactamente, pero vengan con tiempo porque Sí. hay muchísima gente, como Sí. podrán ver, para hacer la tarjeta Se tarda. del ingreso a Galápagos. Y bueno, luego una vez en la isla sí vamos a comprar las entradas al Parque Nacional, que aumentaron por primera vez desde 1986. Nos tocó, esta vez nos tocó. Así que, bueno, acompáñennos, ahora sí, volamos. Para ubicarlos y ponerlos en contexto, las Islas Galápagos son una provincia de Ecuador y están ubicadas a 1000 kilómetros del continente. Este archipiélago volcánico está formado por 13 islas principales y más de 200 islotes. De estas 13, 4 son las habitadas: Santa Cruz,
que es la de mayor población, San Cristóbal, que es la capital, Isabela y Floriana. Bienvenidos a Galápagos, hemos ingresado a la isla, ya les vamos a estar contando cómo fue todo el proceso de ingreso, la verdad que bastante sencillo. Ahora tenemos que tomar Quiero ver una tortuga de verdad. Para llegar a Puerto Ayora sí o sí hay que tomarse un bus que los va a sacar de la isla Baltra, que es donde llega el avión. Una vez que llegan al canal van a cruzar con un ferry que sale $1 por persona. Y desde una vez que ingresan a la isla Santa Cruz propiamente dicha hasta Puerto Ayora hay 40 kilómetros en los que van a recorrer en dos opciones. Una es el bus común de $5 por persona y nosotros, como éramos 4, elegimos la opción del taxi que sale $25. Es un poquito más caro, pero te dejan la puerta de tu hotel en Puerto Ayora. La verdad que lo recomendamos porque bueno, venís con el taxi que te lleva hasta el hotel y es prácticamente lo mismo si venís de a 4. Bueno, la verdad que después de un largo camino, porque no es tan fácil llegar acá, hay que tomarse un colectivo, un ferry y recién llegamos al hotel. Así que bueno, ahora vamos a ir a ver si encontramos algo para comer y les vamos a mostrar el primer día acá en Galápagos. Y ya estamos recorriendo un poco de Galápagos. Yo ya me puse en modo tortuga Galápagos. Así es, la verdad que es increíble. Esto es una sorpresa cada rato, sí. La verdad que la diversidad de fauna. Veníamos por la ruta hasta llegar a Puerto Ayora y ya cruzamos las tortugas gigantes caminando por el medio de la ruta, fue algo increíble. Gente, yo estoy viviendo un sueño, me encanta ver animales y animales que no se ven en otro lado, esto es increíble. Sí. Bueno, aprovechamos para contarles cómo es el tema una vez que llegamos al aeropuerto. Una vez ingresados al aeropuerto, llegados a Galápagos, hay que hacer el pago o el abono al Parque Nacional de Galápagos, que desde 1986 no aumentaba y a partir del 1 de agosto aumentó las tarifas al doble. Tiene para precio extranjero $200 por persona para la gente del Mercosur, o sea, nosotros pagamos $100 por persona y los residentes de Ecuador aún menos, pagan 50 o incluso un poco menos, no, la verdad que no recuerdo muy bien. Y otro datito que nosotros tuvimos en cuenta es que sacamos el pasaje aéreo más económico para venir a Galápagos, que fue de $200, que no incluía nada, solo una mochilita, una valija, una bolsito de mano, sí. Pero entre los 4 pagamos una valija que despachamos en bodega por $28, entonces pudimos traer un poco más de cosas. Y no tuvimos problema con qué subir y qué no subir al avión, así que eso también es para tener en cuenta. Es muy importante revisar qué se puede traer y qué no, porque acá en Galápagos es un poco distinto a otros lugares. Exactamente. Y también el tema de que están todo el tiempo desinfectando, te hacen llenar la declaración jurada y todo eso por cuidar la biodiversidad que hay acá. Así es, hay muchos controles, sí. Pero bueno, vamos a dejar el link abajo en la descripción de la lista de las cosas que se pueden ingresar. Sí, se puede ingresar yerba mate, así que obviamente hemos traído el mate como todo buen argentino. Y, bueno. Y les vamos a mostrar los lugarcitos tomando mate. Recién llegamos, gente, y miren todos los animales que vimos. Por supuesto hay que tener precaución, no se puede acercar más de 2 metros a los animales, pero es espectacular porque están en el medio de la ciudad.
arrancando el segundo día en Galápagos. ¿A dónde vamos? Estamos yendo a un punto icónico, estamos yendo al Museo de Darwin y a la Granja de las Tortugas como para arrancar, así que vamos para allá. Vamos. Este centro de crianza fue creado para aumentar la población de especies de tortugas en las diferentes islas. Algo increíble es que de acuerdo a la temperatura a la que se incuben los huevos, van a determinar el sexo de la tortuga. Se incuban a 28 grados, nacerá macho, y a 29,5 grados nacerá hembra. De esta forma, pueden mantener un número controlado de tortugas que van a ser reinsertadas en cada isla. ¡Wow! ¡Wow! Sí, la verdad que recién empieza el tour y ya nos está encantando, ya vimos un montón de tortugas y lo importante acá es que hay distintos centros de crianza, están separadas por isla y por edades, así que vemos tortugas desde un mes de nacimiento hasta las grandes. Hasta los 5 años. Muy grandes, claro. Hasta los 5 años se las tiene y después ya se intenta que se puedan adaptar nuevamente a su hábitat natural. Lo importante acá es que las condiciones en las que viven acá en cautiverio son muy similares a las que van a estar después en su vida natural. Por ejemplo, el terreno, por ejemplo, que no les dan de comer todos los días porque ellas pueden estar un año sin comer, así que les dan de comer de a poco y así en determinado tiempo. Y también vemos tortugas que han estado en cautiverio, ¿sí? Que las ha tenido la gente y esas no se pueden introducir. Exactamente, por eso lo que decía Fiore, que hasta 5 años tienen, sí, porque se cree que 5 años es lo máximo que puede estar aquí dentro, luego las reinsertan y tienen hasta un 98% de adaptación al nuevo entorno. Así que es muy efectivo, digamos. Después de los 5 años ya se acostumbran al cuidado humano, que es lo que pasa con estas tortugas que son gigantes, que están aquí detrás nuestro, y que bueno, han estado la gente las ha tenido como mascotas y luego obviamente las tienen aquí como exhibición, pero a la vez les dan cuidados paliativos. Me encanta ese lugar porque realmente cuidan muchísimo a los animales que hay acá y también concientizan de la importancia de no tener animales en tu casa que no sean domésticos. Bueno, miren lo que tenemos atrás, la verdad que es una obra de arte, pero un poco triste la historia porque es para concientizar todos los residuos, la basura que llega al océano de distintos países, hasta se han encontrado plásticos que vienen de China. Acá en Galápagos, entonces bueno, la gente ha armado esto para concientizar, y el problema también son los microplásticos, ¿no? Que son pequeños pedacitos de plástico muy chiquititos que consumen los peces, e incluso muchos plásticos son confundidos por los albatros como huevos de peces y se los dan de comer a las crías, y estas crías han generado muchas causas de muerte, así que para bueno, pensar, para tomar conciencia, y hay botellas incluso de hasta China que llegan acá, de España, de todos lados, así que la verdad que para tomar un poco de conciencia está muy bien planteado el escenario este.
Bueno, bienvenidos a la primera playa de Galápagos que hemos visitado. Playa La Estación, se encuentra en el centro interpretativo de Darwin. Sí. Así que... Muy bonito para venir así, apenas haces el circuito del centro, venir acá está muy bueno. Es bastante rocosa, pero bueno. Allá hay lobitos marinos. Dando bueno. Así que ahora sí nos vamos a ir a una verdadera playa que es la más recomendada de todas, así que acompáñanos. Bueno, el centro interpretativo de Darwin, que es de acceso libre y gratuito acá en Galápagos, se puede venir a hacer la interpretación y ver todo. ¿Y por qué tiene suma importancia esto? ¿Por qué Darwin tomó importancia en Galápagos? Es básicamente porque su libro del origen de las especies lo terminó de escribir y terminó de entender la evolución aquí en Galápagos, más precisamente en la isla Santiago, con una especie muy particular que anda en todo Galápagos dando vuelta, que es el pinzón, que es un pajarito que va cambiando su morfología de acuerdo a la altura a la que se encuentre o a la altura en la que su ecosistema vive y se ha adaptado así para subsistir. Ese cambio morfológico que se observa claramente es el pico. El pico va cambiando de acuerdo a la altura o si es de terrestre, si es aéreo, si tiene que alimentarse en los cactus, así que y por acá, eso... acá en Galápagos están esos diferentes ecosistemas porque hay distintas alturas en estas islas. Exactamente. Entonces por eso que el pajarito se va adaptando de acuerdo a donde vive. Así que eso fue el detonante que hizo que Darwin escribiera su libro El origen de las especies. Y bueno, obviamente hay otras especies que son únicas acá en la isla de Galápagos, que podemos encontrar solo acá. Dos especies notorias, que una es la iguana de mar, que cuando llegó la iguana acá tuvo que adaptarse a nadar en el mar porque la comida estaba abajo, así que es la única iguana nadadora, que está lleno también en la isla. Y otro es el cormorán no volador, que es la única especie de pájaro cormorán que no vuela porque no tiene depredadores, porque los depredadores están muy lejos, estamos a 1000 kilómetros del continente. Entonces, como ellos estaban en la piedra y veían la comida abajo, solamente se zambullían, así que es otra de las especies únicas acá en Galápagos. Si bien, como les dijimos, la entrada acá al centro de interpretación de Charles Darwin es totalmente gratis, es una actividad gratuita. Si quieren ir a la granja de tortugas, que está dentro de este mismo recinto, ese sí tiene un costo de $10, como les contamos antes, y les recomendamos hacer primero eso, y luego salen directamente al centro de interpretación de Charles Darwin, que lo pueden recorrer, y luego terminan en la playita, que es la playa La Estación. Así que ahora sí, continuamos bien. Bueno, ahora sí hemos iniciado el sendero a Tortuga Bay. Tenemos dos playas, Playa Brava y Playa Mansa. En Playa Brava no se puede nadar, está prohibido el ingreso, es una playa más para surf. Y Playa Mansa, que es donde vamos a ir nosotros, ahí sí ya está permitido el nado. Es una playa tipo piscina natural, así que vamos a ir a ver. Vamos a ver si vemos más animalitos. Tenemos media hora de caminata y hay que hacer un ingreso, un registro de las personas que van a ingresar y respetar normas porque obviamente estamos dentro del Parque Nacional. Importante traerse todo porque acá no se puede comprar, o sea, no hay para comprar nada. Así que sí, snack, y no está prohibido el consumo de alcohol en las playas. Ahora sí hemos llegado a Playa Mansa. Miren lo que es esto, qué belleza. Y bueno, ya que estamos en el Galápagos, nos tenemos que meter. Vamos. Buena sombra. Espectacular. Ahí está la fiebre, miren, la sombra es buenísima. Dale, metete. Está fresquita el agua. Dale, dale. De una.
pasando aquí es Playa Brava, ya estamos volviendo. Esta playa no es apta para el nado. Y vieron lo que les mostramos hoy en el Museo de Darwin de las botellas que llegan al mar. Bueno, acabamos de encontrar una. Miren, letras chinas, o sea que esto ha llegado de algún barco o de la misma basura que hay en el mar. Así que es real lo que está pasando en Galápagos, no es un monumento porque sí. Así que esto lo vamos a llevar y lo vamos a desechar en algún lugar para las botellas. Pero miren, claramente chino. Bueno, ahora sí, ya volviendo nuevamente a Puerto Ayora. Estamos en la ciudad. Sí, sepan que para llegar a Tortuga Bay son 2,5 kilómetros aproximadamente caminando por un sendero. El último pedacito es en la playa. Claro, hay que pasar de la playa Brava a la playa Mansa. Se puede también tomar una lancha acuática, un taxi, cobra $10 por persona. De hecho, mis padres vinieron así, se volvieron así. No, vinieron caminando. Obvio, y después muy se bien. volvieron. Y después se volvieron en la lancha. Nosotros nos volvimos caminando, pero sepan que hay una opción para quien no quiere caminar. Sí. O se le dificulte o crea que va y después vuelve como hicieron. Así que bueno, ya creo que es hora de ir cerrando este primer capítulo en Galápagos. Sí. Quedan muchas actividades para quien quiera saber. Estos primeros días los precios, los aéreos los conseguimos de oferta en $200, como les dijimos ya, y agregamos una valija por 28 entre los 4. El hotel nos ha salido los 5 días para las 4 personas, 2 habitaciones, $200, Sí. que es el hotel El Pinzón, que está muy bueno porque tiene cocina, así que desayunamos ahí nosotros y preparamos, lo vamos a dejar abajo, así lo ven. Y bueno, ya le dijimos la entrada al parque, esos precios ya se los dijimos, así que bueno, para que tengan en cuenta lo primero, pero quédense para el otro capítulo porque se viene. Tremendo, y ya les vamos a estar mostrando algunas excursiones y los Sí. precios de las excursiones también.